Vamos a tratar a continuación la amenaza actual de Turquía. Es increíble la forma como los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2600 años estén delante de nuestros ojos. Últimamente Turquía ha obtenido alguna relevancia dentro de la geopolítica, tanto en Medio Oriente como a nivel internacional, por la forma como influyó en la derrota o la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria, porque fue realmente Turquía la que se encontraba detrás del financiamiento y el sostenimiento de estos ejércitos de terroristas como Al-Qaeda y de ISIS, que fueron los que propiciaron la caída del presidente Assad. Lo más interesante de todo es que la Biblia profetiza muy claramente, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, esto lo digo para que podamos tener un contexto. En Ezequiel 38, versículo 5 y 6, se profetizaron hace 2700 años una coalición de alianza de naciones o una confederación, le podríamos llamar una confederación del Mediterráneo de alianza de naciones que se iban a unir para poder formar el gobierno del futuro anticristo. Y entre estas naciones encontramos, dice la Biblia en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38, Persia, que es Irán, Cus y Fut, que son las naciones del norte de África, Sudán y Etiopía, con todos ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, en los confines del norte, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí encontramos a Turquía bajo el nombre de Togarma. En otras palabras, la Biblia profetizó que Turquía iba a formar, esto es importantísimo escucharlo y recordarlo, Turquía será una de las naciones que formarán parte del futuro gobierno del anticristo. Muy bien, esto ya está establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora muy bien, para que podamos nosotros comprender el trasfondo donde actualmente Turquía, vamos a dar algunas lecturas o vamos a tratar de iniciar este noticiero profético con la siguiente información. Por ejemplo, no cabe duda que Siria se ha convertido en un foco de atención mundial por los cambios tan repentinos que ha tenido en estas últimas semanas. Hay mucho juego en el contexto de su guerra civil que se ha reactivado, donde se han mezclado toda clase de grupos étnicos. Están los drusos, civiles, kurdos, alawitas, exterroristas de Al-Qaeda e ISIS, etcétera, etcétera. Ha sido la nación de Turquía, repito, junto con Qatar, otra nación de la península arábica, las que han financiado y continúan sosteniendo a la mayoría de todos estos terroristas. En primer lugar, Turquía ha sido la que propició todo este conflicto, pues fue Erdogan, el presidente de Turquía, quien apoyó a varias de estas milicias que provocaron la caída de Bashar al-Assad. Sin embargo, su posicionamiento en el Medio Oriente como una nueva potencia regional se debe más por el desastre que provocó Irán que a méritos propios. En segundo lugar, Turquía no tiene la capacidad de la producción petrolera que tienen los árabes, ni tampoco la avanzada tecnología de Israel, ni un imperio como el que tuvieron los ayatolás de Irán antes de la caída de Assad y de la terrible derrota de Hezbollah por parte de Israel. Sin embargo, sí tiene una posición estratégica militar muy importante, por ser el paso natural de Asia hacia Europa y el control del mar Egeo, que es la ruta de salida del Mar Negro hacia el mar Mediterráneo. En tercer lugar, pero Turquía tiene algo peor todavía, un dictador obsesionado por convertirse en el líder mundial del Islam. Me refiero a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía desde agosto del año 2014. Desde hace décadas, Erdogan ha esperado pacientemente incrementar el poder
regional de Turquía y Siria también, que ha sido uno de sus grandes experimentos. Su ventaja fue que especialmente desde la guerra civil asoló este país entre el 2011 y el 2019. Ni siquiera Assad tenía el control de todo su territorio. De esta manera, Turquía pudo posicionar zonas de influencia en el norte y también en el noroeste sirio, incluso tomando el control de algunas regiones petroleras. En cuarto lugar, sin embargo, y para molestia de Erdogan, esos son sus límites naturales, pues hacia el occidente choca con Europa, que no ha querido incluir a Turquía en la Unión Europea, hacia el norte con Rusia, con quien lleva una relación bastante tirante y bastante tensa, hacia el oriente con Irán, que se encuentra en proceso de desmoronamiento total, pero demasiado grande para que Turquía lo sustituya de la noche para la mañana, y en el sur con Israel y las monarquías sunitas. Esto ha determinado que Erdogan opte por la estrategia de la desestabilización, pues es sencilla y efectiva. O sea, Erdogan quiere convertirse en una fuente potencial de problemas y extorsionar al mundo desde la promesa de controlar estos problemas. Número 5. La urgencia de Erdogan de ampliar su control sobre el norte de Siria y continuar su guerra contra los kurdos en el oriente, de pronto se vio amenazada al comprobar que el daño provocado por Israel e Irán y Hezbolá era muy grande y que estos ya no tenían la capacidad de defender a Assad. Rusia, que era la otra garantía del régimen sirio, tampoco estaba en buenas condiciones, porque su desgaste fue consecuencia por la invasión de Ucrania y sigue siendo actualmente de enorme capacidad. Así Erdogan se lanzó a una nueva aventura que en principio tuvo éxito, pero finalmente Assad cayó. En sexto lugar, el problema es que con Assad se le cayeron muchas cosas a Rusia y fueron dos las más importantes. Número 1, Assad le debía mucho dinero y ya no tuvo con qué pagar. Rusia nunca tuvo afinidades ideológicas ni con Assad ni con Irán. Se involucró en la guerra civil de Siria porque le resultaba bastante lucrativo. Y dado que la economía rusa no andaba muy bien, a Putin le cayó de perlas invertir su apoyo militar en Siria y luego dedicarse a cobrar esa renta que ahora se ha perdido definitivamente y no se recuperará por culpa de Erdogan. Y en segundo lugar, la otra pérdida rusa todavía no se consolida y sería el puerto de Tartus, puente de enlace de Rusia para seguir adelante con sus negocios en África porque se encuentra en el mar Mediterráneo. Esto sería todavía peor por lo anterior y por eso la gente de Putin ya está en negociaciones a fondo con los nuevos gobernantes de Siria para poder conservar ese puerto y una base militar cercana a Alaska. En séptimo lugar, mientras tanto, Alexander Dugin, que fue uno de los principales asesores ideológicos, políticos y económicos de Vladimir Putin, ya calificó a Erdogan como traidor y sentenció que tendrá que ser castigado cuando llegue el momento adecuado. Este será el mayor reto que enfrentará al presidente turco, la competencia con Rusia por la influencia regional. Irán ya no cuenta, Israel y las monarquías sunitas están fuera de su alcance. Pero el negocio de rutas de enlace en el Oriente y en Europa, sobre todo si se trata de petróleo y de gas, es algo que Turquía puede disputarle a Rusia todavía. Además, las viejas rencillas que no se olvidan, porque el 24 de noviembre, recordamos, del 2015, Turquía derribó un avión ruso, ¿se acuerdan? Lo cual estuvo a punto de causar una crisis mayúscula entre los dos países. Turquía hubiera perdido porque Rusia estaba todavía en aquel tiempo muy fuerte militarmente y tenía un año de haber ocupado a Crimea, por lo que Turquía le quedaba a tiro de piedra. La situación se resolvió de buen modo porque Erdogan tuvo que ir a Moscú a pedirle perdón a Putin. Algo humillante, evidentemente, y Erdogan
no se le olvida. Este es el principal problema que tiene Erdogan, pues ese odio entre él y Putin continúan hasta el siglo XXI. Finalmente, número 8, hay un detalle que vuelve más complicada la posición turca y representa un estorbo para sus aspiraciones, que es el mercado. Como hemos visto, Turquía no es un gran productor de petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos produce 820 millones de toneladas al año de petróleo. Arabia Saudita produce 542 millones de toneladas de petróleo. Rusia 535, Emiratos Árabes 192, Irán 178 y Turquía solamente 3 millones de toneladas de petróleo al año. Entonces Turquía no es un jugador dentro del mercado mundial de petróleo. Israel tampoco lo es, pero son los países más desarrollados en tecnología, lo cual es un negocio tan importante como el petróleo. Pero ¿acaso el factor más peligroso para Turquía sigue siendo, recordémoslo, y Erdogan, su presidente? Porque es muy dado a estar cometiendo imprudencias y en una situación tan volátil como la de estos días le pueden llevar a confrontarse con Rusia o ser sancionado por Europa y los Estados Unidos. Esta es la posición actual, esta es la forma como está establecida el ajedrez en el Medio Oriente y esta es la forma como la Biblia lo profetizó. No sabemos si Erdogan se convertirá en su sueño dorado, ser el califa o el nuevo líder del mundo islámico en el Medio Oriente y en el mundo entero también. Pero es un candidato muy fuerte para poder serlo, ya que Turquía, vuelvo a enfatizar, formará parte, de acuerdo a la Biblia, en el futuro gobierno del Anticristo. Damas y caballeros, santos de Dios, no cabe duda que cuando vemos a los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2600 años, jugando ya en el escenario mundial delante de nuestros ojos, podemos saber que realmente somos, como yo le he llamado, la generación de la higuera, o sea, la última generación, que seremos testigos de los últimos acontecimientos bíblicos antes de que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento mundial. Ojalá que tú puedas estarte preparando para encontrarte con tu Dios muy pronto. Que Dios los bendiga y podemos vernos en el próximo Noticiero Profético.